orado, lo hemos exaltado y vamos al plato fuerte que es la palabra del Señor. Para esa parte de nuestro hermano Germán vamos a orar por él para que el Señor lo use, para que el Señor llene sus labios, su corazón, su mente de su palabra, porque la palabra del Señor dice: abre tu boca que yo la llenaré. Y el Señor va a llenar su boca, todo su ser, y va a hablar palabra de Dios para que el hombre viva, porque cuando se predica la palabra, cuando se habla del Señor, es para que el hombre viva. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, Padre de la gloria, Señor, tú eres nuestro Padre todo celestial, tú eres nuestro todo en todo. Habla a nuestra vida, somos necesitados de ti, de tu palabra, Señor. Habla, Señor, a través de tu palabra, mi hermano Germán, úsalo, Señor. Y que esta palabra corra y sea glorificada, Señor. Avívala en medio de los tiempos, Señor, y a las personas, Señor. Que tu palabra corra velozmente en medio de nosotros, Señor, y haya cabida en nuestro corazón, Señor, y podamos ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Usa tu siervo, usa tu hijo Germán López, Señor, en esta hora, en tu santo nombre. Aleluya. Dios, mis hermanos cristianos, todos los que están conformando en este momento de la fundación Casa de Restauración, mi líder, hermano Admin, mi líder que se bautizó, César, Año Jairo, y César también aquí a mi hermano Daniel y ¿cómo se llama? Y Alejandro, amén. El hermano Eric, hermano, a quien amamos. amén, el hermano Perea y un muchacho que la verdad no es por hipocresía, cada rato lo llevamos aquí en el corazón. Amén. Y nuestro sentir es algún día verlo totalmente restaurado. Amén. Que yo pase por un negocio y vea ya a mi hermano Eri, ¿cuántos es que está trabajando aquí? Yo soy la misma de este negocio. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir en Mateo 9, capítulo 9, versículo 9. Dale aquí, lugar. ¿Sí ves? Sí, Mateo 9, pasando de Vamos a esperar que encontremos la palabra. Jesús sana. Dice así la palabra: al salir Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó y le siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa y muchos colaboradores de impuestos y otra gente de mala fama llegaron a sentarse también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con los colaboradores de impuestos y los pecadores? Jesús los oyó y les dijo: los que gozan de buena salud no necesitan de médicos, sino los enfermos. Y aprended qué significan estas palabras de la Escritura. Quiero que seáis compasivos y no que me ofrezcáis sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. La Reina Valera dice: yo no he venido a llamar sanos sino enfermos. Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Pues tomar asiento. Amén. Amén. Entonces, hoy en día estamos en un mundo donde está abundando la apostasía. Hay muchas congregaciones que están legalizando lo que la Biblia llama pecado. No solamente el mundo, en algunas congregaciones también. Y que porque el hombre lo aprueba, ya no es pecado, pero así el hombre lo apruebe, delante de Dios sigue siendo pecado. Y esto nos ha llevado a que el humanismo y la psicología se han ido mezclando con la palabra de Dios. Amén. Y no estamos
acomodando la psicología a la palabra de Dios, sino la palabra a la psicología. Amén. No estamos acomodando el humanismo a la palabra de Dios, sino la palabra de Dios al humanismo. Dios me puso en esta madrugada, no podía dormir, y me puso o me dio este mensaje. Amén. He oído algunas enseñanzas humanísticas donde dicen que tu problema no es la droga. Otros dicen que Dios no vino a quitar la drogadicción de los seres humanos. Y todo eso son cuestiones humanísticas. Porque si usted puede analizar en su vida, usted tiene un problema con la droga, para que no vengan a decir que usted no tiene un problema con la droga. Amén, amén. Yo tuve un problema también con el alcohol. Y a mí Dios me quitó eso. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice aquí que Dios no vino a buscar personas enfermas, personas justas, sino vino a buscar a los que están enfermos. Dios vino a buscar los que estaban perdidos. Y muchos estamos perdidos hasta para la misma familia. No nos podemos acercar a la casa porque como les hemos roto el corazón, nos hemos decepcionado muchas veces, ya no nos dejan acercar a la casa. Tenemos las puertas cerradas mucho. Y esos perdidos, Dios ha venido a buscarlos. Esos son los enfermos que el Señor está buscando. Miremos lo que pasó con David. Primero de todo vamos a mirar que en la ley del ser humano se llama delito al que transgrede la ley. Y la ley tiene un castigo para determinado delito. En la ley de Dios, a lo que podríamos llamar aquí humanamente delito se le llama pecado. Porque Adán y Eva no fue que se comieron una manzana como nos enseña la iglesia tradicional, no fue que tuvieron relaciones sexuales y que eso fue pecado, no. Fue que Dios les dio una orden. Amén. Dios puso una ley del árbol del bien y el mal y el árbol de la vida, eran dos árboles. De esos no comerán, pero ellos comieron de uno, que es el de la vida. Y ese delito, ese es el pecado que ellos cometieron al desobedecer la ley que el Señor había puesto. Yo miro que esa es la primera ley que el Señor establece. Amén. Transgredieron la ley y eso tuvo, se puede decir que un castigo. Y el castigo fue que fueron expulsados del paraíso. Estaban viviendo a lo bien y salieron a vivir en sufrimiento, en angustias, en penas. Hay un libro que me regaló porque me lo vendió un muchacho en 2,000 pesos. Es un libro grande y grueso. Se llama Manual de Autoconfrontación de John Broker. Dice: solamente la palabra de Dios es la única herramienta para solucionar los problemas del hombre, para sanar al hombre, dice en el título del libro. Este hombre es un general del ejército norteamericano, ha estado en la NASA, y Dios da a través de este hombre en varios libros que tiene de esos para tratar con muchos problemas que tiene el hombre, como el estrés, la angustia, el dolor, el pecado. Y a mí me parece como especial eso que él dice, que lo único que puede sanar al ser humano totalmente es la palabra de Dios. Aleluya. Y es un hombre que ha estudiado, porque ser general del ejército, trabajar en la NASA, trabajar al lado de los presidentes de Estados Unidos, eso a muchos lo vuelve incrédulos. Pero este hombre, Dios lo ha usado con estos libros para sanar a las personas. Aleluya.
Y en el libro que yo tengo hay un capítulo donde habla en cierto sentido contra la psicología, que nos da a entender que la psicología no es tan importante para ganar al ser humano como lo es la palabra de Dios. Amén. Y sí, la psicología sirve para ayudar a las personas que no tienen fe, pero el psicólogo ve tus gestos, el psicólogo analiza cómo escribes, cómo dibujas, cómo interpretas imágenes, pero él no puede entrar a donde verdaderamente está el trauma del ser humano, a donde verdaderamente está el problema del ser humano. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es espada de filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y tiene los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso nos dice la palabra. O sea que la palabra es como una espada que te entra allá donde tienes el problema, allá en la mente donde está tu trauma, donde está tu estrés, donde está tu agonía, allá entra. Si él está aquí a la puerta tocando y él quiere entrar allá, es necesario que usted lo deje entrar allá para que él haga esa obra que solamente puede hacer la palabra de Dios en usted. Entonces, la palabra de Dios entra allá. Y como Dios es todopoderoso y lo sabe todo, Dios entra y soluciona ese problema dentro de tu mente, dentro de tu corazón, porque el corazón no es este músculo que se refiere a la palabra. Eso es como un símil que hacen porque cuando sentimos determinadas cosas el corazón se acelera o se frena un poquito. Pero eso es debido a lo que está pasando aquí, a lo que está sucediendo. Dice el Señor que del corazón, del cerebro, nosotros hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Planificamos lo bueno o planificamos lo malo. No es aquí y no es acá. Y aquí es donde necesitamos que Dios entre. Amén. Aquí hubo también otro hermano que predicó que Dios no quiere trabajar en tu corazón. Eso es mentira. Dios quiere trabajar en tu corazón. Amén. Entonces, ¿qué pasa con David? David era el rey. Y David era fisgón, porque digamos en el día de hoy se subió a la terraza y por allá vio una mujer que se estaba bañando. La mujer, para bañarse, seguro en el solar de más adelante, vio esta mujer que estaba bañando, para bañarse de bañar desnuda a las mujeres en su casa. Ella no sabía que a ella la estaban fisgoneando. Y el hombre dijo que esa mujer era muy bella. Dijo, no, esta es una belleza mujer, yo tengo que gozarme de esa mujer. Y como era el rey, la mandó a traer y ella tuvo que venir porque era una orden del rey. Y el hombre tuvo relaciones sexuales con ella. David debió haber estado animando a los soldados en la batalla. Pero él se quedó para tener relaciones con esta muchacha. Y resulta que la mujer era casada. Eso no fue que hoy vino David y al otro día salió embarazada, no. Eso llevó un tiempo donde mandaban a los soldados de la guerra y David no iba a la guerra, sino él se quedaba con esa muchacha, con esa mujer. Y finalmente la mujer quedó embarazada. El hombre quiso tapar este pecado delante de Dios. ¿Y cómo lo quiso tapar? Llamó a este soldado Urías Eteo y le dijo que él lo exoneraba, como que le daba prácticamente un permiso para que fuera estuviera con la mujer, pero en realidad era prohibido que el soldado estuviera con la mujer en los tiempos de guerra, porque eso podría también debilitar al soldado. Entonces, este soldado no contaba David que era un hombre responsable, se quedó durmiendo en las puertas del templo, no fue a su casa. Y entonces el tipo que dijo: yo soy astuto, vaya generales y me ponen a este hombre en lo duro, en lo álgido de la batalla. Y cuando cuando él esté allá, ábranse de parte de él. Y entonces, eso fue
una planificación de un asesinato. Él fue el líder intelectual de ese asesinato. Y él pensó que él había hecho. Nosotros, a veces, no podemos tapar nuestro pecado a veces ni delante de los hombres y de Dios mucho menos. Amén. Amén. En el Salmo 32, David dice, el Salmo 32 y 51 son dos salmos de arrepentimiento. Dice, mientras callé, mientras escondí mi pecado, mis huesos se secaron en mi gemir todo el día. Dice. O sea que cuando nosotros pecamos, la protección y la provisión de Dios se apartan, porque Dios no puede estar en un corazón, en una mente donde hay pecado, porque Él es santo. Y entonces esa protección de Dios se le apartó y David terminó como muy enfermo. Y muchos nos ha pasado ese problema de la droga, nos deja así como ahora David, nos deja secos, nos deja con dolores, con males. Y entonces el hombre dijo, la hice. Ya ha pasado, mantengo mal, Señor, ayúdame, Señor, sáname. Yo creo que él oraba, pero como está en su pecado, Dios no le oía. Hasta que Dios en su misericordia y en su amor quiso restaurar a David. Y Dios en su misericordia y en su amor trae la palabra de aquí para restaurar los pecados. Y entonces le dice al profeta Natán, necesito que usted vaya y hable con David. El hombre cree que yo no me di cuenta de lo que hizo. Y le propone una historia. Le dice, hay un hombre que tiene muchas ovejas y va a hacer un banquete para un amigo. Y hay un hombre pobre que solamente tiene una oveja y sinvergüenza va y le mata la oveja al pobre en vez de matar una de las tantas de él para darle a su amigo. Entonces David, picándole la de gusto y todo eso, dice, el hombre es digno de ser muerto. Y entonces ya coge Dios a través del profeta y se la voltea. Ese eres tú. Pero David no ve como nosotros, que rechazamos las cosas de Dios, que ponemos en poco las cosas de Dios. David inmediatamente entendió el mensaje que Dios traía para él. Y ahí es donde aparece, para que ustedes lo lean, el Salmo 32 y el Salmo 51, que es la oración de arrepentimiento. Y hoy yo quiero que ustedes se den cuenta en sus malestares, o cómo usted llegó aquí, que parecía un garabato, parecido al creador del Salmo 32. Y Dios quiere que usted se arrepienta delante de él. Arrepentirse es reconocer que yo he pecado ante el hombre y ante Dios. Y pedirle perdón a Dios. Y hacer el propósito de no volver a practicar ese pecado. Eso es arrepentirse. Y yo no sé si Dios hoy te está diciendo, o yo sé que Dios te está diciendo, usted necesita arrepentir a Dios. Imaginen que muchos se equivocan cuando dicen que David tenía un corazón igual a Dios. No, David, si tuviera el corazón igual a Dios, David no había pecado en esa forma, ni había adulterado, ni había asesinado. David, lo que nos enseña la Biblia es que a Saúl lo escogió como el pueblo esperaba. Nosotros, la palabra dice que nosotros vemos las apariencias, pero el Señor conoce el corazón. Entonces, ¿quién era Saúl? Él dice la palabra que era un hombre hermoso y que era un hombre que sobre el pueblo tenía una estatura que sobresalía y los demás del pueblo le daban de los hombros para abajo. O sea, el pueblo vio un hombre hermoso, un hombre muy alto. Yo creo que los Lakers les desearían tener un basquetbolista de la altura de Goliat, de Saúl.
Y entonces, cuando Dios decide escoger a David, es porque en ese tiempo David era un muchacho consagrado, un muchacho que le confiaba al Señor. Y a pesar de que David pecó, Dios sabía que él tenía un corazón que se podía arrepentir. Entonces, Saúl fue según la escogencia que Dios tuvo para darle un buen vivir a esa nación. Saúl fue la escogencia que Dios vio en el corazón de los hombres. Entonces Dios le dijo, ustedes escogieron uno que les salió mal, yo les voy a escoger uno que les va a salir bien. Y entonces, como Dios sabía que David era un hombre humilde, a pesar de su pecado, a pesar de que había escondido su pecado, cuando Dios lo redarguyó, él se arrepintió. A mí me gustaría que alguien hoy aquí, que el Señor lo haya redarguido y practique el Salmo 32 y el Salmo 51, que arrepienta delante de Dios. Porque, como dice la palabra, Dios no vino a buscar a los justos, Dios vino a buscar a los enfermos por el pecado. Entonces, ¿qué es la drogadicción? La drogadicción es un pecado. ¿Y por qué es un pecado? Porque usted es templo del Espíritu de Dios. Todos los que están aquí, Dios los hizo. A usted no lo hizo un científico, no lo hizo un demonio, no los hizo como dicen muchos que los reptilianos hicieron al ser humano en un laboratorio, que los grises. No. ¿Quién hizo a los reptilianos? Entonces, a usted lo hizo Dios. Y en el diseño que Dios hizo en usted, dejó un espacio grande. Dicen los científicos que usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Eso lo han comprobado los científicos. Aquí hay un colombiano allá en la NASA que es duro para eso de la neurocirugía y todo. Cirugía es un famosísimo neurólogo allá en Estados Unidos. Y el hombre sabe de todas estas cosas. Entonces, parece que eso concuerda con la palabra de Dios porque tenemos un 90% en nuestra mente. Y ese 90% no es para llenarnos de espíritus de droga, de fornicación, de adulterio, de delitos, no. Es para llenarnos del espíritu. Por eso dice que la palabra debe sobreabundar en nuestro corazón. Porque si tenemos al Señor ocupando ese 90%, vamos a sobreabundar en palabras. Entonces, Dios quiere sacar esos demonios que se tienen atado a la droga. Ese templo que el Señor dice, que el Señor hizo, él dice que él no vino a estar en templos hechos de manos de hombres. Los templos de la iglesia pentecostal y de todas las congregaciones en el mundo, muchos de esos en este momento están vacíos. Porque hasta que no empiece el culto, no los abren en algunas partes. Como hay otros que hay gente que está orando. No. Dios quiere permanecer en usted. Dios quiere estar en usted. Y Dios quiere que usted le abra las puertas para que Él saque ese inquilino malo que hay en usted. El pecado no trae bien, el pecado trae mal. Y el pecado nos va consumiendo. La hermana Beatriz, ella fue líder, a pesar de que tuvo una errores, ella fue líder. Cuando la casa de rescatados por su sangre tuvo la casa de mujeres allá en San Marino. Hermano, la hermana Beatriz era una mujer muy bonita. Era bonita en su cara, era bonita en su cuerpo. Pero cuando ella llegó como drogadicta a rescatar por su sangre,
Esa mujer no era así. Esa mujer ha llegado como un garabato allá, chupada, toda vuelta nada, fea, pero la palabra de Dios la fue levantando a ella y Dios le regresó la hermosura natural que la droga y el pecado le habían quitado. Y eso quiere hacer Dios con usted. Dios quiere regenerarlo. Dice que la palabra hermosea el rostro. Y muchos llegamos aquí acabados. Llegamos aquí vueltos nada. Eli le decía ahora a la hermana Gloria, ¿sí o no que yo he cambiado? Y Eli ha cambiado desde el día que llegó aquí. Ya tiene carne en los cachetes y todas cosas. Eso es la obra que Dios va haciendo. No es solamente la comida que usted se come aquí, es la parte espiritual. Amén. Entonces, Dios sí quiere sanarte de la droga. Dios sí quiere quitar la droga en usted. Porque no es como dice ese famoso teólogo de la calle, que Dios me mandó a quejar a mi familia y mi mujer y me volviera drogadito. Eso es una mentira del diablo. Dios no viene a destruir hogares. Dios no viene a destruir vidas. Dios viene a regenerar, viene a hacer nuevas criaturas, viene a levantar al que está caído, viene a cambiar la maldición en bendición, la derrota en victoria. A ese que está condenado, muertos en delitos y pecados, Dios viene a darle la salvación y la vida eterna. A eso es lo que viene Dios. Dios quiere solucionar ese problema que hay en tu vida, que es la drogadicción. Dios quiere levantarte donde estás caído espiritualmente. Hoy hay un llamado de Dios por parte de Dios. David se arrepintió y Dios lo perdonó. Si usted se arrepiente hoy, Dios lo va a perdonar. Si usted reconoce delante de Dios que usted ha pecado contra Él, que usted ha pecado contra su familia, contra el hombre, y usted reconoce eso y lleva eso ante Dios, y aún si puede ir ante las personas contra las cuales usted ha pecado y pedirles perdón, Dios le va a perdonar. Dios, y si usted decide no seguir pecando, Dios lo va a ayudar a no seguir pecando. Señor, no puedo. Dentro de mi corazón, Señor, y ayúdame a poder. El brujo no puede quitar la drogadicción. El psicólogo no lo puede quitar, pero Jesucristo sí lo puede quitar. Porque la palabra, cuando gloria al Señor, la palabra le dio una revelación a Juan el Bautista, cuando lo dio, ve ahí el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Había que sacrificar un cordero, derramarle la sangre sobre el altar y eso cubría el pecado, pero el hombre volvía a pecar. Y había que sacrificar otro y así por la vida ser humano. Pero este cordero era distinto a los otros corderos, porque él ya no venía a cubrir el pecado, venía a quitar. ¿Y cómo este cordero quita el pecado? Jesucristo es espíritu y es santo. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y en 1 Timoteo 3:16 dice que Dios se manifestó en carne. El Espíritu de Dios se manifestó en carne, se mostró en carne, se presentó ante los seres humanos en forma humana. En Hebreos capítulo 2 dice que Él participó en lo mismo de carne y sangre, que Él se hizo humano. En Colosenses 2:9
Dice que en Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. O sea, ¿qué quiere decir plenitud? El 100%. Jesucristo no es una tercera parte de la deidad. Jesucristo es 100% Dios. Amén, gloria al Señor. Y estamos en el verdadero Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Colosenses 1:15, ¿qué dice? Jesús es la imagen de Dios invisible. Amén. Lo que los judíos pudieron ver, la imagen de Dios, fue cuando vino a Jesús. Amén. Amén, amén. Y Él, en el Antiguo Testamento, se manifestó como el Padre. En la transición entre la dispensación de la ley y de la gracia, se manifestó como el Hijo. El Hijo del hombre porque nació de una mujer, de un ser humano. Y el Hijo de Dios porque nació engendrado por Dios. Amén. Los trinitarios no entienden. ¿Por qué? Porque no saben diferenciar las manifestaciones de Dios. El Hijo de Dios, ¿quién era? ¿Cómo se manifestaba? Digamos, cuando sanó al leproso, cuando levantó muertos, cuando dio vista a los ciegos, cuando le dijo al mar y a los elementos que se pararan, y ellos se pararon, y obedecieron. Pero como hijo del hombre, mostrando que era ser humano, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo cansancio, comió, le tocó entrar también al baño también, como ser humano. Por eso cuando él dice, Padre, perdóname porque no sabes lo que hago, los trinitarios dicen, ¿cómo dice un Dios pidiéndole perdón a otros? Perdónales porque no saben lo que hacen. Era esa humanidad orándole al Espíritu que estaba en él, enseñándonos que como seres humanos, cuando hay dificultades, hay que acudir al Padre, no hay que alejarnos de la iglesia, de la fundación, sino buscar a Dios primero. Amén. Aleluya. Y cuando la otra palabra que dice el Señor